Buenas tardes, les damos la bienvenida a la primera clase de Psicología del Desarrollo y el Aprendizaje 2. Estamos muy contentos de poder compartir esta cursada con ustedes, como dijimos en la clase de presentación. Bueno, mi nombre es Ailén Kraviek, estamos trabajando juntas con Belén Osafrán, que también es licenciada en Psicopedagogía, y en la primera clase de hoy vamos a tocar un tema esencial en su carrera, así que es cómo aprendemos, ¿sí? Cómo se da este proceso tan complejo que es el aprendizaje y todo lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en justamente el desarrollo de cada uno y de cada una de sus alumnos, de sus alumnas. Así que si les parece, vamos a comenzar. Les preparé un Prezi, sí, que es como una especie de PowerPoint un poco más interactivo, y a medida que se va dando esta charla, sí, esta comunicación con ustedes, les pido que tengan a mano el material porque vamos a interactuar con él mismo a lo largo de esta clase, ¿sí? Bueno, si les parece, empezamos. Bueno, ¿cómo aprendemos? Como bien les dije, vamos a comenzar desde aquí, ¿sí? Y para hoy tenían una actividad que está en el aula virtual, que era responder dos preguntas, ¿sí? ¿Cómo creen que se da el proceso de aprendizaje y qué es aprender para ustedes? Algunos contestaron y muchos, la verdad es que la respuesta estaba relacionada con esto que vamos a charlar ahora, ¿sí? Decían que era un proceso, que era un proceso complejo. Muchos nombraron algunas cuestiones que seguramente habrán visto en Psicología del Desarrollo y el Aprendizaje 1, ¿sí? De la asimilación, la acomodación, la importancia de aprender con un otro. La verdad es que nos alegra que ya tengan esta base de conocimientos y es por esto que nosotros comenzamos ya teniendo en cuenta que ustedes tienen ya una base muy buena desde Psico del Desarrollo y el Aprendizaje 1, ¿sí? Bueno, ahora sí, comenzamos. La concepción de aprendizaje. Bueno, es un proceso, como bien decíamos, de extrema complejidad, así que va a abarcar diferentes dimensiones. Como ya saben, ¿sí? El aprender no es algo simple, ustedes lo verán en cada una de sus aulas, pero realmente requiere de muchas cosas, ¿sí? A tener en cuenta, está atravesado por muchas variables. Como bien dice acá, presupone de respuestas fisiológicas preformadas, o sea, todo lo que tiene que ver con lo innato, con los procesos de epigénesis neuronal, que ahí va a estar muy relacionado con la interacción con el medio, y de configuraciones psíquicas, de todo esto que tiene que ver con el aparato psíquico, las significaciones, que ahora lo vamos a ver más adelante. Esto es como una pequeña introducción, ¿sí? Por eso, como dice acá, se pondrá en juego, ¿sí? Este intercambio con el aprendizaje, y vamos a tener en cuenta lo genético, lo exclusivo, ¿sí? de la especie humana, y ahí donde vamos a hablar un poco sobre Vygotsky, sobre los procesos psicológicos superiores que tenemos y que fuimos adquiriendo a lo largo de nuestro desarrollo y de nuestra interacción, ¿sí? Con el medio y con el otro. Bueno, proseguimos. Voy a pasar a la otra diapositiva. Ahí. Ahí está. Dimensiones de los aprendizajes. Cada cerebro y cada aparato psíquico es particular y es irrepetible. ¿Por qué? Porque en esta interacción, como bien decíamos, con el medio ambiente, cada uno va a tener experiencias completamente
diversas, ¿sí? Desde el sistema nervioso central, para el aprendizaje son claves, para la vida en general, son claves cada uno de los procesos desde lo que es las redes sinápticas, ¿sí? Y estas redes neuronales y estas conexiones, ¿sí? Sinápticas se van a ir perfeccionando a lo largo de nuestro desarrollo, ¿sí? Van a generar redes muchísimo más complejas y se van a dejar de usar las que no son tan eficaces, se podría decir. Por eso es importante tener en cuenta cada una de estas variables y vamos a adentrarnos ahora sí en las dimensiones que atraviesa esto que les estaba comentando. La dimensión número 1 es lo que llamamos dispositivos básicos del aprendizaje, que son procesos determinados por el genoma, ¿sí? Que lleva al despliegue y al desarrollo de conductas reflejas. Es lo que seguramente ustedes habrán visto en Ciclo del Desarrollo 1 como lo primario, ¿sí? Estas acciones desde lo sensorio-motor que comienzan con estos reflejos que, como bien desarrolla Piaget, se van a ir complejizando y va a ser muy importante luego la mediación, ¿sí? y esto que sostenemos desde lo psicoanalítico, la importancia de este otro, ¿sí? De este otro que cumpla esta función materna, que obviamente nosotros decimos función, o sea que la puede cumplir la persona que esté a cargo, ¿sí? Y que esté ahí bien cerca del niño, que va a ir significando todas estas acciones reflejas que primero obviamente son involuntarias, pero que después van a ir adquiriendo mucha mayor complejidad. Bueno, pasamos ahora a la dimensión número 2, que llamamos actividad neuronal epigenética. Son redes neuronales formadas a partir del intercambio con el sistema nervioso central con su medio ambiente. La dimensión epigenética resalta la construcción de noxias, praxias y los procesos de atención. Cuando nosotros decimos que estas redes neuronales se forman a partir de esta interacción con el medio ambiente, es porque realmente es clave, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta en el aprender cómo cada niño, cada niña fue atravesando este desarrollo, y sabemos que no todos tienen las mismas posibilidades, lamentablemente, de poder acceder, ¿sí? a estas estimulaciones desde niños, y esto va lamentablemente a determinar muchas cuestiones, ¿sí? Por eso es importante que las tengamos en cuenta a la hora de desarrollarnos, ¿sí? como docentes. Bueno, y como bien decía, los procesos de atención, ¿sí? Son procesos también muy complejos. Tenemos, por ejemplo, la atención selectiva, ¿sí? En donde es esta capacidad de elegir información relevante, ¿sí? Después la atención sostenida, donde es esta capacidad que vamos a tener para mantener la direccionalidad de la conducta, ¿sí? Ustedes ahora están sentados ahí y están, espero, prestándome atención, y esta es una de estas, como podríamos decir, sí, de estos procesos atencionales que ustedes fueron logrando como alumnos, como alumnas, para tener una buena cursada en este caso, ¿no? Estos procesos atencionales también los podemos describir como esta flexibilización que tenemos a partir de, no sé, de cambiar respuestas en el momento, ¿sí? No sé, cuando están ahí nerviosos en un parcial que
tal vez no se acuerdan la respuesta y después uno ahí le tira algún centro, como dicen los chicos ahora, y pueden cambiar esta respuesta y empiezan a unir conceptos. Bueno, esta atención es clave, ¿sí? Y obviamente resistir interferencias. Yo, por ejemplo, ahora estoy escuchando el sonido de un perro, pero ¿qué hago? Lo anulo, ¿sí? Lo anulo y continúo con esta explicación, porque esto es lo que me permite como proceso atencional, ¿sí? Y obviamente inhibir respuestas que uno tal vez diría, pero bueno, gracias a estos procesos atencionales que se van complejizando, uno puede inhibirlas. Y ahora sí, vuelvo a lo que decía en la parte de arriba, esta construcción de noxias y praxias, clave para el desarrollo de ustedes como docentes. Quiero que puedan ir a la bibliografía. Nosotros le dejamos el capítulo 1 de los avatares del aprendizaje, ¿sí? De Lucio Cerdá. Y en la página, ya les voy a decir, 33, quiero que puedan leer conmigo, porque es muy importante que tengan esto en cuenta. ¿Sí? Fíjense que está Avatares de los Aprendizajes de Lucio Cerdá, el capítulo número 1, página 33. Y dice, denominamos noxias al conjunto de capacidades para el reconocimiento del propio espacio interno, del espacio exterior, así como las cualidades sensoriales de los objetos, y de la integración de estas en la identificación de cada objeto como tal. Es necesario tener presente que las noxias implican desarrollos complejos, propioceptivos, visoespaciales, auditivos, etc. Por otra parte, a partir del conocimiento aprendido acerca de las relaciones del propio cuerpo con los objetos externos, surgen las praxias, que son esquemas o imágenes de movimiento según las cuales se formulan y programan los gestos como actos intencionales. Como bien les dije, estos reflejos, ¿sí? Y estas acciones primarias que ejercen los niños, los bebés, se van a ir enriqueciendo y van a permitir esto que nosotros llamamos praxis, ¿sí? Estas acciones que son intencionales. Por ejemplo, el agarrar un lápiz, ¿sí? Hay chicos que tienen dificultades con las praxias, que no pueden agarrar y recortar bien una tijera, que no pueden ubicarse, y acá tiene un poco que ver con esto que decíamos de las noxias, del espacio, ¿sí? de esta internalización, ¿sí? De las categorías de espacio, ¿sí? Y cómo ellos pueden o no escribir de forma adecuada dentro de un cuaderno, respetando los márgenes, ¿sí? Agarrando bien el lápiz, ejerciendo bien la motricidad fina o la motricidad gruesa. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque a veces uno lo toma, si hay estas complejidades, lo toma como tal vez una mala predisposición del niño o de la niña, y la realidad es que está teniendo una dificultad y tenemos que estar atentos a esto, ¿sí? Bueno. Seguimos por la dimensión número 3. Y acá nos encontramos con las funciones cerebrales superiores, que son los productos más complejos y jerarquizados del sistema nervioso central. El lenguaje, la memoria, la inteligencia, o preferimos nosotros llamarlos cualidades cognitivas, porque es un concepto un poco más abarcativo que nos permite poder centrarnos más en lo que son las habilidades ¿sí? En cada uno de los sujetos. Y obviamente no teniendo en cuenta solamente este CI que que ustedes habrán visto en muchos diagnósticos, que determinan y etiquetan muchas veces con estos test, obviamente, que son importantes y nos sirven, pero que no tienen que generar un etiquetamiento
donde el chico al niño, a la niña, se le ponga un techo, ¿sí? Y quede ahí, ¿no? Esto no debe pasar. Después vamos a adentrarnos un poco más en las funciones cerebrales superiores, por eso es que no me quiero detener mucho aquí. Y como dimensión número 4, lo que llamamos psiquismo significante. Ustedes saben que la acción de significar, la acción de dar sentido, ¿sí?, a lo que nos pasa, a lo que pasa, es clave. Muchas veces se ve en esta creatividad, ¿sí?, a lo largo de las actividades, y es clave también poder tenerla en cuenta, más que nada con esto que yo les decía anteriormente. Ustedes vieron en Psicología del Desarrollo 1 la importancia y el rol de este otro, sí, que va a significar y que va a dar sentido, como sujeto deseante, a cada una de las acciones reflejas que haga el niño. Bueno, esto va a traer como consecuencia después, sí, que el niño pueda tener esta capacidad de significar, ¿sí? Como dice acá, el cerebro no es solo una máquina química, sino que sostiene y permite que el psiquismo cree significaciones, valoraciones, emociones, ¿sí? Y vamos, esto de las emociones, quiero que se lo guarden, que lo tengan ahí, porque lo vamos a tratar ahora en un ratito. Bueno, ¿y cómo se lleva a cabo este proceso, ¿sí?, de aprender? Hablamos un poco de esto que atraviesa, pero ¿cómo es que se lleva a cabo? ¿Sí? ¿Cómo es que esta información termina asimilándose y acomodándose en nuestro cerebro, ¿sí? Y cómo es que después lo podemos utilizar. Bueno, es a través de 3 filtros. Primero, la información ingresa, ¿sí?, a través del filtro sensorial, ¿sí? Sabemos que esta información puede entrar, bueno, obviamente desde la vista, leyendo un texto, escuchando esta clase, ¿sí? Cada uno de estos filtros sensoriales van a captar, ¿sí?, esa información, y la memoria sensorial va a ser la encargada de poder captar, ¿sí?, esta percepción, obviamente también que tiene que ver con estas capacidades básicas que decíamos, y que los va a dividir, ¿sí?, el sistema reticular va a ser el encargado de poder dividir esta información para poder ir trabajándola. Ahora, como bien les decía, ¿qué pasa con el filtro afectivo? Porque sí, también tenemos un filtro afectivo, que lo que va a hacer es o dejar fluir esa información o bloquearla, ¿sí? Y acá actúa el sistema límbico, ¿sí?, la importancia de la amígdala, y esto que yo les decía recién de las emociones. ¿Qué pasa cuando en la clase hay un niño que sufre, hay un niño, una niña que la está pasando mal, que no sé, tal vez hay problemas en el hogar, y esta tensión que nosotros estábamos hablando al principio se ve realmente afectada y bloqueada porque está teniendo conflictos, bueno, determinados, que no le permiten prestar atención en otras cosas como es lo escolar, ¿sí? Y entonces ahí la información se bloquea. Si no podemos ayudarlos en ese aspecto, en ese ámbito, nuestro enseñar, ¿sí?, va a quedar frustrado porque, como bien dijimos, esto es algo que va a afectar en la comprensión de cada uno de estos aprendizajes, de estos temas, ¿sí? Después tenemos el filtro cerebral, y acá se ponen en juego muchas partes de nuestro cerebro, ¿sí?, los lóbulos, que ya seguro vieron también un poco en neuropsicología sobre esto, en elementos
también biológicos. Estos lóbulos ¿sí? se van a poner en acción. Por ejemplo, no sé, el lóbulo occipital va a tener que trabajar con la información visual, el temporal con la auditiva, ¿sí? Y vamos a empezar a trabajar con esta memoria de trabajo, esta memoria clave que tiene aproximadamente 20 segundos, ¿sí? de acción, y que va a empezar a dividir, ¿sí? Y va a poner en juego esta memoria relacional en el que se va a empezar a unir esta información nueva con los conceptos que ya tenemos apropiados, ¿sí? En la memoria a largo plazo. Bien. Ahora les propongo una actividad, así que pausen el video. Si quieren pueden leerla ahí en el material. Les propongo que puedan buscar ahora el cerebro que aprende en la página 81. Te pido que marques esas páginas, esa página, porque para enseñar son claves, ¿sí? Estos van a encontrar factores que contribuyen al enriquecimiento del cerebro y esas condiciones que favorecen el proceso de aprendizaje. Por favor, ahora, dale, pausa el video, busca en el material este libro, El cerebro que aprende, en la página 81, y dejate ahí marcado, remarcado, subrayado, como más prefieras, estos factores y estas condiciones que van a favorecer el proceso de aprendizaje en cada uno, no solo de los niños, de las niñas, sino también de las personas en general que cada uno de ustedes quieran enseñar. Bien, ahora sí, seguimos. Procesos psicológicos superiores según Vygotsky. Bueno, a ver, los sistemas psicológicos humanos, ¿sí? Que se desarrollan a partir de otros más básicos, ¿sí? Que son los que compartimos con los animales, ¿sí? Son estos que yo les decía antes, estos se pueden relacionar ahora con el concepto de dispositivo básico del aprendizaje, que son estos que tienen que ver con lo innato, con la supervivencia, esta atención involuntaria, esta percepción a estímulos. Sí, estos son los más básicos. Pero a partir de estos surgen lo que Vygotsky llama procesos psicológicos superiores. ¿Y por qué se dan? Se dan porque hay una interacción social. ¿Sí? Lo vengo diciendo desde el principio. Dependen de esta interacción, ¿sí? Con el medio, de este atravesamiento de la cultura en nosotros, y por eso son específicos de los seres humanos. ¿Sí? No los compartimos con los animales, sino que son propios nuestros, ¿sí? Son aquellos que necesitan un control, ¿sí? Consciente, voluntario. Y por ejemplo acá les puse algunos: pensamiento, lenguaje, atención voluntaria, esto que veíamos hace un ratito, las memorias, la toma de decisiones, la argumentación. Estos son todos procesos psicológicos superiores que van a conocer desde Vygotsky. Ahora, como bien saben, la idea de esta cátedra no es solo darles conceptos y teorías separadas, sino poder unirlas y encontrar lo que amalgame, ¿sí? Todo esto. Y es por eso que podemos relacionar a estos conceptos con lo que hoy la neuropsicología o las neurociencias empiezan a hablar sobre procesos psicológicos superiores, ¿sí? Y lo hacen a partir de lo que nosotros entendemos como el concepto de noxias, de praxias, el lenguaje, las funciones ejecutivas, ¿sí? Que son, como bien dijimos, las noxias y las praxias, ya lo explicamos anterior. El lenguaje lo voy a dejar ahí, se los voy a dejar ahí como en stand-by, porque lo vamos a explicar si tenemos una unidad puntualmente enfocada al lenguaje, ¿sí? Así que acuérdense, vayan relacionando estos conceptos que le vamos diciendo. Pero sí,
me voy a adentrar en lo que son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas. A ver, ¿qué dice? Son una gran cantidad de procesos cognitivos que organizan y controlan la cognición y el comportamiento. ¿Por qué? Porque son estas funciones las que nos permiten cumplir objetivos, ¿sí? Ponernos metas y llegar a ellas, ¿sí? Esto es lo que nos permiten estos procesos cognitivos, ¿sí? Son realmente funciones muy complejas y que realmente nos van a permitir la autonomía, nos van a permitir esta capacidad de vivir en una sociedad, en un grupo determinado, nos va a permitir aceptar, ¿sí?, las normas sociales y culturales y tener acciones y obviamente planificar, no solo planificar no sé, nuestros estudios, sino también nuestra vida en general, ¿sí? Para ser un poco más específica, cuando hablamos de funciones ejecutivas, también tienen un texto que habla de esto. Yo se los estoy haciendo muy general y fui tomando de los diferentes autores para que ustedes puedan tener un pantallazo general de esto. Hay muchas, ¿sí?, funciones ejecutivas, pero quise seleccionarles estas que me parecen que son las más importantes a la hora de aprender. Flexibilidad cognitiva. Esto que yo les decía al principio de poder tener, no sé, una respuesta y al instante decir, no, pero podemos también explicarlo por este lado, ¿sí? No sé, cuando tienen en la clase un niño o una niña que, no sé, ponemos si el día, pero de repente nosotros nos equivocamos y decimos, ay no, esto no iba así, voy a cambiar esta actividad y la voy a poner por otra. Instantáneamente, si hay un niño que tiene algún problema con las funciones ejecutivas, esta flexibilidad no se lo permite y entra en crisis, ¿sí? Nos pasa muchas veces con niños, no voy a generalizar, pero en su mayoría los niños que están afectados desde TEA, esta flexibilidad está muy afectada, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta esto a la hora de programar nuestras clases. Obviamente van a haber cambios, pero tienen que ser, si tenemos chicos con esta patología, los menores posibles y los más programados posibles. ¿Sí? Que haya una organización, una agenda en cada una de sus aulas, un calendario, ¿sí?, para que se pueda ir trabajando también esta flexibilidad. La memoria de trabajo, que es esta memoria que yo les decía, que después de que ingresó la información, va a trabajar con estos contenidos online, ¿sí?, en el momento. El control inhibitorio, el control atencional, ¿sí?, estos dos controles que van a ser clave para dar, obviamente, primero para prestar atención, esto que les decía yo de la atención selectiva, ¿sí?, y para dar respuestas en determinados momentos, pero también de frenar y de tener este control desde lo inhibitorio, ¿sí? La toma de decisiones, el control emocional, que tiene que ver con esto que yo les decía sobre este filtro, ¿sí?, afectivo. Entonces vieron cómo se fueron uniendo, ¿sí?, cada uno de los temas que vimos hoy. Bueno, y como actividad final, les propongo que del mismo libro que les mencionaba antes, El cerebro que aprende, en el capítulo de funciones ejecutivas y atención, pilares para el aprendizaje, puedan elegir 4 o más sugerencias que se les da para los docentes y que una vez hecha esta lección ustedes puedan ejemplificar concretamente, ¿sí?, con ideas creativas para sus futuras alumnas. Y que agreguen, si así lo consideran necesario,
sugerencias que no estén ahí y que puedan empezar a poner en práctica esto que vimos hoy. ¿Sí? Esto que yo les decía, no sé, les doy ahí una ayuda, lo de la agenda diaria, lo del calendario. Si ustedes ven que, no sé, algunos niños, algunas niñas tienen problemas con las praxias, con las noxias, cómo presentar un examen, si tienen problemas atencionales, cómo sería lo ideal, ¿sí? De presentar, no sé, temas en el pizarrón, muchas palabras, pocas palabras, si es mejor tener imágenes, si no. Bueno, todas estas cosas que van a ir teniendo en cuenta para hacer esta actividad obligatoria, sí que no va con nota, pero es de entrega obligatoria. Bueno, ahora sí, les agradezco mucho que hayan escuchado la clase. Nos encontramos en la próxima, ¿sí? La clase número 2, que va a estar la licenciada Belén Zafrán. Cualquier cosa, no duden en preguntarnos, no duden en poner ahí en el aula virtual de Moodle cualquier tipo de consulta. Tienen el foro, ¿sí? Con las actividades que hay que hacer, con la otra parte del foro que tienen para que ustedes puedan interactuar con nosotros. Y bueno, les dejamos toda la bibliografía, ya se las dejamos anteriormente, solo era para recordárselos, y cualquier cosa se comunican con nosotras. Bueno, chicos, chicas, hasta luego.